Empezaré la prédica. Amados hermanos, Dios es amor y al mismo tiempo es Dios de justicia. Al ser Dios de justicia, Él realiza un juicio estricto sobre el pecado. Si aún habiendo pecado, no se arrepiente, o si vuelve a cometer pecado después de haber dicho que se ha arrepentido, es un Dios de juicio que castiga duramente. En la época de Noé del Antiguo Testamento también hizo proclamar el juicio de Dios y que se arrepintieran del pecado. Sin embargo, las personas no escucharon ni se arrepintieron, por lo que finalmente todas las personas, excepto Noé y su familia, murieron. Asimismo, en Sodoma y Gomorra, la maldad era extrema, por lo que finalmente envió el juicio de fuego. La paga del pecado es muerte, por lo que llega el juicio según la justicia. Este juicio no es solo en la vida venidera, sino también desciende como prueba, tribulación, enfermedad o problema que enfrenta en esta tierra. No es que Dios atormente a uno, sino que al uno permanecer en pecado y maldad, Dios no puede proteger, y en ese momento el enemigo diablo y Satanás, que son los gobernadores de las tinieblas, traen sufrimiento y dificultad. Deben conocer que finalmente el pecado es muerte y que los hará enfrentar prueba y tribulación viviendo en este mundo. Y así deben apartarse pronto del pecado y maldad. Podemos ver esa palabra de exhortación en el pasaje de hoy, que pide que se corrija y se convierta. No es que solo en la reunión de sanidad deban ustedes arrepentirse, sino que en su vida cotidiana también, si tienen esas cosas de la carne, ese pecado en su corazón, ustedes deben arrepentirse. Y este mensaje que se titula "Den fruto digno del arrepentimiento", no solamente piensen que son pecados que lo alejan de la muerte, esos pecados que conducen a la muerte, sino pensar cuál es el fruto digno de arrepentimiento para ser transformado, cuál es ese arrepentimiento para ser esos hijos verdaderos de Dios y también para recibir la sanidad y respuesta. Dios ciertamente, según su palabra, realiza su juicio. Entonces, ¿será que Dios es temible y aterrador porque juzga según la justicia? No, Él es un Dios de amor que perdona y da gracias y se arrepiente y corrige el pecado de todo corazón. Dios, quien es así, se entristece de que los seres humanos lleguen a la muerte y sufran en el infierno, y lamenta cuando enfrentan dificultad debido al pecado. Por ello envía a sus personas, profetas o apóstoles para señalar el pecado y da la oportunidad para que se puedan arrepentir. Si leemos el libro de Jonás, está muy bien descrito este corazón y amor de Dios. También podemos conocer cuál es el arrepentimiento que Dios Padre desea. Al profeta Jonás de Israel descendió la palabra de Dios. Dijo en Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital de Asiria, nación enemiga que molestaba a Israel, por lo que Jonás no quería compartir la palabra de Dios. Al molestar y perseguir a Israel, Jonás pensaba y deseaba que ellos fueran destruidos. Por lo que cuando Dios le dijo que proclamara sobre el juicio de Dios, él no quería hacer. Pero Dios es amor y Dios quería dar esa oportunidad a Nínive. Y mediante esa providencia, finalmente Jonás fue a Nínive y proclama la palabra de Dios. Él clamó en Jonás 3:4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero aconteció algo asombroso. El pueblo de Nínive proclamó el ayuno creyendo en Dios y tanto niños como adultos se vistieron de cilicio y comenzaron a arrepentirse. Y esta noticia llegó al palacio real. Jonás 3:6 cita, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio
y se sentó sobre ceniza. Finalmente se proclamó un ayuno en el que desde animales hasta el rey no tomaban ni agua, y ordena en Jonás 3:8: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso es el verdadero arrepentimiento, cuando se arrepientan con fuerza y esmero, ayunando y aferrándose a Dios, y al mismo tiempo cuando de obras también se aparten del pecado y maldad. Será un verdadero arrepentimiento que Dios acepta. Dios aceptó ese arrepentimiento de corazón. Jonás 3:10 menciona que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Ciertamente había dicho que iba a hacer descender mal y destruir la ciudad, pero ellos se arrepintieron de todo corazón, y Dios vio eso, y así se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Empezando desde el rey hasta el pueblo, al ver que ellos no se arrepintieron solo de palabras, sino que se convirtieron de su mal camino de todo corazón, Él les perdonó completamente y los salvó. De esta manera, cuando los hijos hacen un arrepentimiento sincero de corazón, Dios se alegra, y tal como señala Salmo 103:12, aleja de nosotros nuestras rebeliones o pecados cuanto está lejos el oriente del occidente. Es decir, que ni siquiera se acuerda de ello. Mas algunos dicen: yo también he arrepentido. Sin embargo, por más que oro, no viene la respuesta. Esto es porque no se ha hecho un arrepentimiento verdadero que Dios acepta y desea, y no ha dado el fruto digno de arrepentimiento. Entonces vamos a examinar cómo debemos hacer para dar el fruto digno de arrepentimiento que permitirá recibir respuesta y bendición. Espero que a través de este mensaje se den cuenta cuál es su carencia, la llenen totalmente y todos los hermanos reciban pronto bendición y respuesta. Para dar el fruto digno de arrepentimiento, en primer lugar, se debe cumplir un arrepentimiento verdadero que Dios acepta. En otras palabras, debe arrepentirse sinceramente de todo corazón. Debe conocer que debido al pecado vino la enfermedad y el problema. Encontrar la falla y arrepentirse. No obstante, podemos ver que el aspecto, corazón y sinceridad de las personas que se arrepienten son todos diferentes. Algunos se sienten tan apenados por el pecado delante de Dios que se lamentan de haber cometido pecado y maldad, y se arrepienten derramando lágrimas y confesando su falla sin ocultar ninguna. Hermanos, lo importante es que uno debe lamentarse de haber cometido ese pecado. ¿Por qué habré hecho esto? Y esto no significa que solamente deba lamentarse y parar allí. Uno debe reconocer lo que ha hecho mal. Y si no reconoce su falla, no se lamentará y simplemente se arrepentirá porque le toca y dará también excusas. Pero el verdadero arrepentimiento es: ¿pero por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré cometido este pecado? ¿Por qué habré hecho doler tanto el corazón de Dios Padre? La palabra dice claramente esto, pero ¿por qué habré infringido la palabra de Dios? Debe uno lamentarse de haber hecho eso y así confesar con su boca, y dependiendo de la gravedad del pecado uno debe derramar lágrimas y mocos y arrepentirse con corazón quebrantado, y así será un verdadero arrepentimiento delante de Dios. El realizar el arrepentimiento con corazón quebrantado y dar fruto digno de arrepentimiento no solamente se refiere a los pecados que conducen a la muerte, sino también a todos los pecados que cometemos y hemos hecho mal delante de Dios, de no haber vivido conforme a la palabra de Dios, de haber aborrecido a alguien, de haber tenido incomodidad en su corazón, de haber aborrecido a alguien, de haber tenido incomodidad, resentimiento en su corazón. Aunque eso no se haya manifestado en obras de la carne, esos pensamientos carnales, esas cosas de la carne que hay en su corazón, debe uno sentirse avergonzado y apenado por esas cosas, y así no volver a cometer después, y así poder desecharlos también. Y también podremos recibir la solución de los problemas o la enfermedad que vengan en nuestras vidas. No deben dejar pasar aún siendo pecados pequeños, porque aún siendo pequeños llegan a ser oscuridad, falsedad.
no solamente arrepentirse de corazón por pecados graves o pecados grandes, sino aunque no tenga que de pronto hacer arrepentimiento con lágrimas y mocos, uno debe sentir esa vergüenza y dolor al cometer pecados pequeños. Por ejemplo, cuando trabaja entre los obreros, supongamos que han cometido algún error y la persona superior puede ser que no sepa, no se entere de ello y lo deje pasar. Pero uno mismo sabe que ha cometido esa falla o error. Pero si uno no se arrepiente, no podrá corregir ese error que comete. Yo he cometido este error y así he hecho mal el trabajo. Qué vergüenza me siento por esto. Es mi culpa. Y con ese pensamiento, si uno no deja pasarlo así, sino si uno informa a la persona superior, he cometido este error, perdóname por favor, y así se entablará esa relación de confianza. Y cuando uno reconozca ese error, la próxima no volverá a cometer ese error. Y uno no debe dejar pasar algo delante de Dios. Y si uno deja acumular sin arrepentirse, eso será un muro de pecado grande y podrá llegar a algún problema grande. Y la persona que nos dio el testimonio hoy en Manmi Magazine dijo que se sorprendió porque nunca antes había sufrido ese problema la muñeca. Y nosotros vivimos en esta tierra y cada vez más nuestro cuerpo se envejece y en diferentes partes puede también deteriorarse. Es algo natural. Así es el cuerpo del ser humano. Así que ustedes al llevar una vida santificada y vive una vida completamente en la luz, todo ello también será protegido. Pero aún así vivimos en el primer cielo, en esta tierra, por lo que hay cosas que experimentamos, ese envejecimiento, ese deterioro. Y algunos al envejecerse, uno puede decir, siento debilidad en esta parte, siento que no tengo mucha fuerza en esta parte. Puede ser que sea algo natural, pero aún así en todo ello, nosotros también, no solamente dejar pasar, sí es algo natural del ser humano, sino pensar qué es lo que puedo agradar más a Dios. ¿Qué es lo que de pronto no he podido ser protegido por no vivir conforme a la palabra? ¿Por qué será la razón de no poder recibir esa bendición de salud? Y así ustedes pueden examinar y así buscar ese motivo de arrepentimiento delante de Dios. Y así podrán ser rejuvenecidos también y ser más saludables. Incluso esas debilidades, esas partes débiles que vienen por ese envejecimiento con el transcurso del tiempo. No sé cuánto les pueda compartir la palabra hoy por cuestión de tiempo. El fruto digno de arrepentimiento no solamente es arrepentirse, también hay otras cosas que debe hacer después de ello. De pronto en otro momento les compartiré más para que ustedes puedan recibir esa respuesta. Existen otras cosas que siguen después de uno arrepentirse. Aunque uno diga, yo no he cometido pecados grandes o graves, no puedo recibir la respuesta. Esas personas también reciben la respuesta en el mensaje. Y esas partes débiles o deterioradas que uno siente en su salud, espero que ustedes puedan también hallar esa respuesta en esos aspectos también. Y el primero es el arrepentimiento sincero de todo corazón. Algunos, aunque de labios sí confiesan que hicieron mal, no tienen vergüenza ni lamentación por el pecado o maldad, y se arrepienten solo por el ambiente o para evitar la dificultad que ha llegado. O cuando enfrentamos algún problema, cuando viene alguna enfermedad o enfrentamos alguna dificultad, al haber escuchado la palabra de verdad, buscamos de qué arrepentirnos y descubrimos cosas por arrepentirnos. O al recibir la consejería de los pastores obreros, podemos... Y si uno abre el corazón y el Espíritu Santo le da ese entendimiento de qué es lo que debe arrepentirse, y aún diciendo que se arrepiente, uno no dice, es mi culpa, ¿por qué tendré esta maldad? ¿Por qué habré cometido este pecado? No golpea su corazón para arrepentirse, sino solamente por formalidad. Hay muchas personas así también.
Antes, cuando realizábamos la cruzada de avivamiento de 2 semanas consecutivas, teníamos 2 reuniones, tanto en la mañana como en la tarde. Y a las 2 reunía solamente a los pacientes, a los hermanos enfermos, y así el pastor principal daba ese tiempo de arrepentimiento. Y había hermanos que se arrepentían en voz alta de manera muy fuerte. Entonces, al hacerlo así, uno podría pensar que está haciendo un arrepentimiento muy sincero, porque incluso después de la oración siguen llorando. Pero hay personas que realmente lloran diciendo: Dios Padre, he cometido este error, perdóname por favor. Mientras que hay otras personas que también lloran, hay muchos que también solamente lloran porque su vida fue muy dura. Es que yo tenía esta carga, yo he sufrido tanto, mi cónyuge, mis hijos me dieron la espalda, por eso tenía tanto dolor en mi corazón, mucho sufrimiento. Y así solamente lloran por ese dolor y el resentimiento. Eso no llega a ser, no podría decir que es un arrepentimiento delante de Dios. O a pesar de que de labios sí oran diciendo que hicieron mal, colocan diferentes excusas y pretextos, luego piensan que sí se han arrepentido. Por ejemplo, se arrepienten porque no ofrecieron el diezmo completo y saben que deben arrepentirse de ello. Es algo básico. Por lo que se arrepienten cuando viene alguna dificultad o problema. Rápidamente puede conocer que eso es un motivo de arrepentimiento y se arrepienten diciendo: Dios Padre, perdóname porque no he ofrecido el diezmo completo. Pero oran diciendo: pero es que fue porque mis circunstancias eran difíciles. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Por más difíciles que sean sus circunstancias, uno debe separar el diezmo sin ningún otro pretexto. Eso es el aspecto de un verdadero hijo de Dios, y para no acumular ese muro de pecado. ¿Acaso uno da diezmos y ofrendas solo porque le sobre? No. Al uno reconocer a Dios, esa soberanía de Dios, y al obedecer a la palabra de Dios, por más difícil que sea la situación, cuanto más difícil sea la situación, uno se para y da ese diezmo. Pero al no tener esa fe, es por eso que uno no da el diezmo, gasta ese diezmo. Y en esa pequeña oración, no, es que Dios Padre, mis circunstancias eran difíciles, por eso no podía dar diezmo. Si tú me das esa bendición, yo daré ese diezmo. Eso no es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál será el verdadero arrepentimiento? Dios Padre, yo he calculado, aún escuchando la palabra de promesa de la bendición de Dios, no puedo creer en ello, y así he pensado y gastado primero en mis necesidades y he robado lo que es tuyo. Perdóname, por favor. Perdóname mi falta de fe, por no haber reconocido a ti, por no haber obedecido tu palabra, por haber desobedecido. Perdóname, por favor. Tengo este corazón del ladrón. Perdóname, por favor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y si ha confesado, y no solamente confesar de labios, si ha confesado en labios, debe sentirlo en su corazón. Al sentirlo en el corazón, esa vergüenza y dolor en su corazón delante de Dios, es decir, es un pecado, un aspecto por el que no puedo ser salvo. Y al sentirlo en su corazón, arrepentirse, eso es diferente. O es muy diferente solamente confesar y no solamente sentirlo de corazón o dar excusas. Es muy diferente un arrepentimiento sincero de corazón a un arrepentimiento superficial solo de labios. La razón por la que no pueden recibir la respuesta y bendiciones porque no hacen este tipo de arrepentimiento. Espero que puedan chequear esto. Entonces, ¿cuál será el arrepentimiento sincero de todo corazón? Es el arrepentimiento que se hace rasgando su corazón y reconociendo su falla. Joel 2:13 registra: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. No se refiere a las lágrimas superficiales que se derraman por el error o porque deba arrepentirse, sino confesar reconociendo totalmente su falla, sintiendo vergüenza y dolor porque de corazón siente que es una falla, un error. Una persona que se arrepiente así no se autojustifica ni se excusa.
Por ejemplo, al arrepentirse de la obra de la carne que ha cometido con alguien, si dice, lo hice porque la otra persona me tentó, perdóname, eso no es reconocer completamente que la falla es de uno. Está culpando a la otra persona. Por ello no se dará el arrepentimiento de corazón. Mas una persona que se arrepiente sinceramente de corazón sentirá que todo es su culpa y lo reconocerá. Si ora arrepintiéndose de su falta de amor diciendo, hay alguien que habla mal de mí y me carga, debido a ello el gozo se fue y evadí a esa persona. En ese momento mi corazón fue tan pequeño que no albergué ni amé a esa persona. Es mi culpa, es mi falla. Saldrá el arrepentimiento desde lo profundo de su corazón y al acordarse del amor del Señor se quebrantará en llanto. Si se arrepiente de todo corazón, el Espíritu Santo obrará y así descenderá el Espíritu de arrepentimiento. Y así, uno conmovido si se arrepiente de todo corazón, se dará ese arrepentimiento verdadero que Dios acepta y se dará el espíritu de arrepentimiento y así se arrepentirá de todo corazón y así se dará la inspiración del Espíritu Santo que va más allá de lo que uno mismo puede sentir y percibir. Yo evadí a esa persona, eso fue mi falta de amor. Y al sentir esa vergüenza y al orar así, cada vez más siente esa emoción, esa inspiración del Espíritu Santo y decir, ¿cómo ha hecho nuestro Señor? Personas tan malvadas estaban hiriendo y matando, insultando al Señor. Aún así el Señor, al contrario, oraba por ellos, intercedía por ellos. Pero yo, solo porque la persona me haya incomodado un poco, lo evado. Este corazón tan malvado. ¿Cómo ha sido mi corazón? Mi corazón es tan pequeño. Y así el Espíritu Santo le dará esa inspiración. Y así podrá arrepentirse y orar con más llanto, más de lo que uno ha percibido. De esta forma, con el arrepentimiento sincero de todo corazón, llegará a aborrecer y odiar el pecado y maldad. Y así golpeará su pecho. Decir, ¿qué clase de persona soy? Porque tengo un corazón tan pequeño. Y así aborrecerá tener ese corazón pequeño. Querrá amar, querrá comprender, querrá perdonar. Y tendrá ese corazón. Y al contrario tendrá ese anhelo por la bondad y amor. Al contrario, anhelará la bondad y amor. Por ende, con el verdadero arrepentimiento, podrá desechar fácilmente la naturaleza pecaminosa y ser transformado rápidamente. Sin embargo, si solo se arrepiente de labios solo porque escucha que debe arrepentirse o porque es pecado, Dios no recibirá eso como arrepentimiento. Al realizar así la reunión de sanidad, al tener algún problema o respuesta que recibir, ustedes buscan motivos de arrepentimiento y nosotros por la palabra de verdad hemos sido muy bien instruidos, por lo que sabemos, con tan solo abrir un poco la puerta del corazón podemos conocer qué es lo que debemos arrepentir. Y ustedes dicen que se arrepienten, pero si es un arrepentimiento superficial o formal o de formalidad, tal como nos ha compartido la diaconisa hoy, ella solamente recibía la oración sin ninguna preparación y así no se manifiesta la obra de sanidad. Al uno examinar su corazón, esas partes, esos aspectos que no ha cambiado, no ha transformado, si uno se arrepiente de todo corazón de ello y así recibe la sanidad. Y así hemos podido recibir y escuchar muchos testimonios de sanidad. Y así de labios dice que examinó su corazón, se arrepiente, pero al no sentir de corazón salen continuamente esas excusas y pretextos. O aún diciendo que han hecho mal, lo dejan pasar así. Espero que puedan ustedes examinar estos aspectos. Ustedes deben buscar esos aspectos de los que ustedes han dicho que se arrepintieron, pero Dios Padre no ha recibido, no ha aceptado ese arrepentimiento. Dios Padre no recibe ese arrepentimiento de apariencia, solamente lágrimas y mocos. No un arrepentimiento de su propia satisfacción, sino deben chequearse así un arrepentimiento sincero de corazón que Dios Padre acepta.
dependiendo de si están arrepintiéndose simplemente para recibir la solución del problema o si se está arrepintiendo al tener vergüenza y dolor de haber pecado y al aborrecer el pecado. El arrepentimiento de corazón será diferente. En otras palabras, es diferente si se arrepiente de cabeza o de todo corazón. Y la diferencia de este arrepentimiento también varía según la medida de la fe. En el caso de un nuevo creyente, si uno se da cuenta, si se da cuenta de su falla y solamente confiesa a Dios Padre, aunque no lo perciba de todo corazón, si uno recuerda la palabra, examina su corazón y se arrepienta, y si se arrepiente, Dios Padre puede aceptar ese arrepentimiento de un nuevo creyente. Pero si ya conoce la palabra, ya ha llevado su vida de fe durante muchos años y solamente se arrepiente de esa manera, Dios no recibirá ese arrepentimiento. Y también el arrepentimiento no solamente es derribar el muro de pecado, sino también al arrepentirse de todo corazón verdaderamente, vendrá esa capacidad, esa fuerza para también desechar verdaderamente de su corazón esa maldad. Uno primeramente se arrepentirá. Hoy odié a alguien, aborrecí a alguien, tuve resentimiento, me quejé. Dios Padre, perdóname. Deseo sacar ese aspecto o forma de maldad. También orarán así. Y esto no solamente es orar como si tuviera esa oración memorizada, y así no llegará a la capacidad. Al examinar su día, tuvo mucha queja y rencor, o al estar en su trabajo, al conversar con las con las personas del mundo, se comportó como una persona del mundo hablando de temas o de noticias, murmuraron y también criticaron al igual que ellos, o se quejaron diciendo, murmurando, esta persona está así, Padre, perdóname, tuve estos aspectos, y se arrepiente de ello. Padre, ayúdame a desechar estas cosas. Esta oración de transformación también debe tener ese anhelo de transformación, ese arrepentimiento. Deben chequearse, han tenido ese anhelo por arrepentirse completamente de ello o simplemente hablar. Así la capacidad que desciende de Dios será diferente. Y ora sin cesar. Conoce cuál es su error, cuál es lo que debe arrepentirse y transformar. Y ora todos los días. ¿Pero por qué no es transformado? Sienten esa incomodidad. Dios Padre también tendrá dolor al ver a usted. La oración no solamente es confesar de labios, decir de labios, sino que al tener ese anhelo en su corazón, al amar tanto la bondad y al querer ser esos hijos verdaderos que se asemejaron a Dios, uno también con ese anhelo debe orar para desechar esas cosas de la carne que hay en su corazón. Y así cada día podrá ser diferente y ser transformado. Pero tal como les he dicho, que deben chequear si es un arrepentimiento verdadero o no, también su oración deben chequear si lo están haciendo con ese anhelo, con esa inspiración del Espíritu Santo. Y pese a que diga que se ha arrepentido al conocer así sobre el pecado, la magnitud de esa sensación y dolor será diferente. Dependiendo de esto, el arrepentimiento sincero de corazón varía y el muro de pecado podrá ser derribado completamente o puede ser que el muro no sea derribado, aunque diga que se ha arrepentido. Entonces, ¿cómo deberemos hacer para ser personas que son sensibles al pecado, que encuentran y aborrecen incluso un pecado o maldad pequeña? Debemos ser personas que permanecen en la luz sin pertenecer al pecado, al mundo. El mundo no llama pecado a lo que Dios dice que es pecado. Por ejemplo, la palabra dice que si aborrece al hermano es homicidio espiritual. No obstante, en el mundo no dice que el odiar en su corazón a una persona que le molesta y atormenta sea una falla. De este modo, si permanece o mora dentro del mundo, es decir, su corazón, su mente está en el mundo, no tendrá sensibilidad sobre el pecado que la verdad, la palabra menciona. Por más que asista a una iglesia y ofrezca culto en el día del Señor, si su corazón, pensamiento e interés están en el mundo, oye, habla y mora dentro de él, el barómetro de la verdad se debilitará y también se volverá insensible sobre el pecado y maldad también.
Ustedes deben ser sensibles sobre el pecado y maldad. Ese es el aspecto de un niño espiritual también. Debe ser un niño espiritual para ser salvo y así recibir la respuesta y acercarse más a Dios. Pero si llega a ser un niño espiritual, es muy sensible a la falsedad y al pecado. Entonces, si es señalado, dice, yo no volveré a hacer, y así derrama lágrimas. Pero si se vuelve cada vez más un adulto espiritual, dice, eso no es nada, pero ¿por qué me señala por algo así? Es algo pequeño. Y así se vuelve cada vez más insensible. Esa es la diferencia entre un niño espiritual y un adulto espiritual. Si ustedes se arrepienten de corazón, se transforman. Y si ustedes quieren hacer así delante de Dios, deben ser sensibles sobre el pecado. Deben aborrecer el pecado y así desecharlo pronto. Y así arrepentirse de corazón y así convertirse y corregirse el pecado. Y nosotros inevitablemente vivimos en este mundo, en esta tierra. ¿Acaso no podemos ir a estudiar o no podemos ir a trabajar? Vivimos en este mundo, pero su corazón, su mente y también sus obras, sus labios no deben desviarse de la verdad. Deben ustedes esforzarse cada vez más y tener presente eso en su mente. Porque sin uno darse cuenta, uno vive como las personas del mundo. Y así el barómetro de la verdad, la palabra, se debilita y se vuelve insensible sobre el pecado. Y así juzga, murmura, condena. Y uno no se da cuenta que está pecando. Y así vive como si nada. Aunque uno no mate a alguien con un cuchillo, no piensa, las personas del mundo no piensan que el odiar a alguien es homicidio. Uno no debe vivir sin tener presente ese barómetro de la verdad. Deben estar despiertos espiritualmente y vivir dentro de la verdad, pensar, hablar y comportarse dentro de la verdad. Deben ser personas así. Por ende, pese a que se ha señalado su pecado y se arrepiente de ello, no podrá sentir su falla de corazón y tampoco tendrá vergüenza ni lamentación delante de Dios. Eso es ser insensible sobre el pecado. Esa persona solo dirá de pensamiento, de labios, hice mal, perdóname por favor. Aún diciendo que se arrepiente, de pensamiento y de palabras, ciertamente dice que ha hecho mal, pero de corazón no lo siente. Vive en el mundo así. Hermanos, piensen en esto. Al escuchar la palabra el día domingo, el día del Señor, descubren su falla, sienten esa lamentación y piensan y han tomado la determinación de decir, voy a vivir durante la palabra durante esta semana. Pero llega a ser martes o miércoles, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ser igual. En el trabajo murmuran, odian, evalúan a otros y así viven en medio del juicio y condenación y viven sin pensar o sin saber que es pecado. Dicen, yo tengo la razón, y así hablan, piensan y se comportan. Y así ustedes, si ustedes se impregnan ahí, se olvidarán de la palabra que han escuchado el día del Señor y así vivirán durante la semana. Y si vuelven el día del Señor, el Espíritu Santo nuevamente les da entendimiento, no deben hacerlo así. Y así les ilumina con la palabra. Y ustedes sienten esa vergüenza, tengo que desechar esto. Y ustedes sienten así, pero luego viven en el mundo y nuevamente se vuelven insensibles de esto. Así estarán muy lejos de la santidad. No podrán ser así hijos verdaderos de Dios. En vez de vivir siendo distinguidos, distinguiéndose del mundo, simplemente viven iguales y luego vienen a la iglesia el domingo. No debe ser así. Y los hermanos de Manmin, aún estando en el mundo, no cometen obras de la carne. Yo sé que no, pero esas cosas de la carne, esos pensamientos de la carne que hay en su corazón y mente, vuelven y lo cometen como si estuvieran en una rueda de hámster. Deben arrepentirse de estas cosas y así para que cada vez sean transformados y que esas veces que se arrepienten sean disminuidas cada vez más. Pero si no, ¿cómo podrían avanzar como los hijos verdaderos de Dios? No deben llevar una vida de fe así. Un arrepentimiento, una transformación que Dios Padre desea es que cada día seamos más transformados y así recuperar la imagen de Dios que hemos perdido completamente. Y así
Para ello, aún viviendo en esta tierra, uno debe tener siempre su criterio, su barómetro en la verdad y así examinar su vida en cada momento. Si son hermanos que anhelan la santidad y desean ser hijos verdaderos de Dios, no deben tener el corazón en el mundo. Si deja que su corazón sea arrebatado por la tendencia, alegría y placer del mundo, se volverá cada vez más insensible sobre el pecado y maldad, por lo que no podrá salir de allí. Si acepta las cosas del mundo una o dos veces pensando, esto no es pecado grande, otras personas hacen cosas peores, en un momento se volverá insensible sobre el pecado y maldad también. Al amar y tomar las cosas del mundo así, piensan, después me arrepentiré, pero luego ya su conciencia estará cauterizada, por lo que no podrá arrepentirse corazón y no podrá alcanzar salvación, porque al principio sí podrá sentir dolor, pero después su corazón será cauterizado. Y no querrá ya escuchar la palabra que señala sobre el pecado. Y no podrá tampoco creer la palabra en su corazón, la palabra de Dios en su corazón. Ya se volverá insensible. Ya su conciencia estará cauterizada, por lo que no podrá arrepentirse corazón y tampoco podrá alcanzar salvación. Y a pesar que no haya llegado necesariamente a este estado de muerte, y son hermanos que arrebatan un buen lugar en el reino de los cielos, recuperando la imagen de Dios que han perdido, no deben llenar su corazón y mente por pecados pequeños o cosas del mundo. Al contrario, deben estar despiertos siempre dentro de la verdad. Aunque vivan en este mundo, en esta tierra, si llevan una vida que medita siempre en la palabra de Dios, ora, piensa y discierne, teniendo como barómetro la verdad, pese a que todavía no se haya santificado totalmente, podrá ser una persona que mora en la luz. De este modo, si descubre su pecado y maldad teniendo como barómetro la verdad, encuentra incluso cosas y pensamientos de la carne, y si se arrepiente de ello podrá alcanzar rápidamente la santidad. Por ello, si pide a Dios según su necesidad, podrá también ser respondido. Por ello, espero que busquen cuál es de lo que no han hecho el arrepentimiento sincero de corazón, aun habiendo hecho maldad, al no poder estar firmes sobre la verdad todavía, y que no dejen ni el mínimo muro de pecado al realizar el arrepentimiento completo. Aún diciendo haber hecho el arrepentimiento, deben chequear si se han arrepentido de todo corazón con esa vergüenza y lamentación en su corazón, o solamente se han arrepentido de labios porque ha escuchado la palabra. Y si se han arrepentido de todo corazón, el mismo hecho de haber juzgado y condenado, dice la palabra que es llegar a ser Dios, que es como ser Dios. Si tiene esa lamentación y vergüenza, uno percibirá ese juicio y condenación como un gran pecado. Y así habrá descendido esa obra del arrepentimiento con quebranto de lágrimas y mocos. Pero si no, no se habrá derribado el muro de pecado. Espero que chequeen si se han arrepentido de todo corazón, rasgando su corazón de cosas tales como el haber murmurado, juzgado y condenado, el haber discutido y aborrecido a otros, el haberse quejado sin poder mirar con fe. Es que la otra persona dijo cosas inconcebibles. La otra persona juzgaba y hablaba mal del reino de Dios y de nuestra iglesia. Por eso, inevitablemente, hablé y por eso discutí con esa persona. Y así uno se autojustifica. Eso no está bien. ¿Acaso Dios dijo que discuta con la persona que ha juzgado y condenado? No. Dios ha dicho que no hable y que se vaya de ese lugar. ¿Acaso por eso uno dice, no, por eso tuve odio en mi corazón? No. Aún siendo una persona así, malvada, que diga palabras malvadas y que juzgue y condene. No, yo lo aborrecí y lo evadí. Eso no es odio, ¿verdad? No. Es odio. Uno debe tener ese amor que aún así, siendo una persona así, alberga con amor. Uno dice, no, yo no tenía odio, sino que esa persona se comportó de esa manera odiosa y por eso que tuve ese sentimiento. No, es porque tiene odio en su corazón. Es por eso
que ha aborrecido en su corazón, diciendo, esa persona es malvada, y así ha colocado excusas para odiar a esa persona. No es que uno diga, no, yo no tengo odio, solo que esa persona se comportó así. Aún siendo una persona que se comporta de esa manera, uno debe tener ese corazón misericordioso y decir, ¿cómo? Y así interceder ante Dios por esa persona, diciendo, ¿cómo podrá ser? ¿Cómo esa persona podrá dejar ese malentendido? Pero si aún teniendo ese odio ha pensado que es una persona justa, eso es pecado y falla. Porque también se arrepienten. Espero que se arrepientan y chequen si se han arrepentido de ello. Por ejemplo, el haberse resentido. Hay muchas obras del poder de Dios grandes que Dios Padre ha manifestado en esta iglesia. También el testimonio de hoy, la hija de la diaconisa ha sufrido una quemadura muy fuerte, pero por la oración del pastor principal ha sido sanada sin alguna cicatriz. Y la diaconisa confiesa que ella siempre guarda esa gracia en su corazón. Si ustedes se aferran sin olvidar esas obras del poder que se ha manifestado en esta iglesia, no se quejarían en ninguna circunstancia, podrían buscar a Dios en todo momento, y así el Espíritu Santo les habrá dado esa inspiración del Espíritu Santo. Esas obras del poder que no todos han podido experimentar. Estamos experimentando esas obras que se han manifestado en la época del Señor. El Señor ha manifestado esas obras, y en nuestra iglesia Dios Padre nos ha mostrado esas obras tan grandes, tantas obras. Pero si nuestra transformación es tardada, y así nuestro Dios nos dijera, pero si han visto tantas cosas, ¿por qué se tardan tanto en la transformación? ¿Qué cosa podríamos decirle delante de Dios Padre? Y nosotros hemos llevado la vida de fe viendo y experimentando estas obras, pero el no haber agradecido más, el no haber avanzado con más fervor, el no haber vivido en la fe. ¿Hasta cuándo debemos decir que nos muestre más y más? Hemos sido como la primera generación de Éxodo. ¿Se han arrepentido de esto? Yo no he juzgado, yo no he condenado, yo no me he ido de la iglesia. No deben decir que con esto han hecho bien. Si no han avanzado por este camino con esa fidelidad y fe, deben conocer que es una falla grande. Deben arrepentirse de esa falta de fe. Padre, perdóname, dame una fe mayor, una fe más grande. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido experimentar este poder. Avanzaré con esta fe. Ayúdame, por favor. Cuando avance con esta humildad, ese muro de pecado se derribará. El haberse resentido, el haber querido ser enaltecido. En este tiempo de prueba, ¿por qué hay tantos aspectos de resentimiento en nuestro corazón? Pero yo he sido fiel, yo he hecho este esfuerzo, yo he hecho esto. Estas palabras, ¿a quién está diciendo estas palabras? Si lo hace ante las personas, no podrá decir que ha sido fiel ante Dios, delante de Dios. Dios Padre, ¿por qué no me reconoce si he hecho todas estas cosas? No podemos decir esto. Con tan solo por la gracia de ser salvos, podemos ser fieles sin escatimar nada. Pero yo he sido fiel así, yo he trabajado así, ¿por qué no me exaltan? ¿No han tenido ese pensamiento, corazón así? ¿No han perdido la llenura del Espíritu Santo por ello? Y así debemos darnos cuenta que ha sido una fidelidad. No ha sido una fidelidad verdadera delante de Dios, sino una fidelidad ante los hombres. Y así, si nos arrepentimos y cambiamos, podemos recibir esa respuesta. Aun siendo fallas del pasado, si uno no se arrepiente de todo corazón y no derriba ese muro de pecado, permanecerá allí. Y así no pueda recibir la respuesta de lo que uno desea recibir.
sea cual sea el muro de pecado, deben ustedes derribarlo completamente. Y la razón por la que no se arrepiente verdaderamente es porque se ha olvidado de ello. Hay muchas cosas de las que uno se olvida también. Hace unos años, lo que ha albergado en su corazón, todo eso permanece allí. Señor, es mi culpa. Si con esa humildad, si llega a tener ese corazón humillado, el Espíritu Santo les dará esa gracia para poder recordar esas cosas y así podrán derribar el muro de pecado sin dejar nada. Deben tener esa postura, pero si continúan poniendo excusas, si solamente piensan en lo que han hecho bien, no podrá llegar ese espíritu de arrepentimiento. Otros se han enfriado, se han desanimado, han perdido el primer amor. Hermanos, si pierden el primer amor, Dios dice que quitará ese candelero. Ciertamente hay un problema para su salvación. ¿Cuánto han amado a Dios? ¿Cuánto han amado al Señor? Al escuchar este evangelio de santidad, al tener ese gozo, ¿en qué lugar escucharíamos sobre esta medida de fe, sobre la Nueva Jerusalén? ¿En qué lugar dirían y enseñarían que deben examinar su corazón y cambiar ese primer amor que tenían? ¿Tienen ahora ese fervor? Y cada culto que ofrecen cada semana llega como esa emoción en su corazón. ¿Cuánto de corazón se han arrepentido de haber perdido este primer amor? Espero que así hagan un arrepentimiento de corazón que Dios acepta. Y cuando lo hagan, descenderá la verdadera paz que se menciona en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y tal como señala Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Con el verdadero arrepentimiento sentirá una frescura, como si algo que estaba en su corazón, una carga, se deshiciera. Rebosará de gozo y gratitud y descenderá la verdadera felicidad que puede mantener y no uno temporal. Mas por haberse arrepentido sinceramente con lágrimas, no será perfecto todavía. Debe dar el fruto digno de arrepentimiento y así el problema causado por el pecado sea totalmente resuelto y sanado. Para dar el fruto digno de arrepentimiento, en segundo lugar, debe de convertirse y apartarse completamente del pecado. En otras palabras, no debe cometer nuevamente de lo que había arrepentido. Y asimismo desechar hasta esa naturaleza pecaminosa. Si se arrepiente de lo que ha cometido hace muchos años, ahora, si se arrepiente hoy de lo que había cometido ayer, y así continuamente, repetitivamente, sí, reconozco esta falla, y dice que se arrepiente, pero si vuelve a cometer, no podrá decir que ha dado el fruto digno de arrepentimiento. La Biblia, cuando explica sobre el perdón de Dios, sobre cuándo desciende el perdón de Dios, dice que debe apartarse o convertirse el pecado. Ezequiel 18:21 registra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y Hechos 3:19, que ya cité hace poco también, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Que no solamente se arrepienta, sino que se convierta, que corrija su camino. Y así sus pecados serán borrados. Jonás 3:10 también cita: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No solamente arrepentirse, sino arrepentirse y apartarse, convertirse de su mal camino. Y así Dios no mandó el mal que iba a mandar. ¿Qué será el apartarse o convertirse? Hace referencia a girar su rumbo hacia la dirección contraria a la que se estaba dirigiendo. Del camino al que se estaba dirigiendo es voltear y dirigirse
hacia la dirección contraria, del camino equivocado hacia el camino correcto de la verdad. ¿Qué es el arrepentimiento? Es detenerse en ese lugar en el que se iba. Detenerse mientras iba por el camino equivocado. Ese es el arrepentimiento. Pero muchos hermanos se detienen y se arrepienten. Pero el problema es que nuevamente, después de arrepentirse, siguen yendo por ese camino. Luego se detienen y se arrepienten. Y luego vuelven a avanzar por ese camino equivocado. Y si se arrepiente así repetitivamente, no más, se arrepintieron y se detuvieron en ese camino equivocado. Y luego, con un tiempo, luego vuelven a caminar por ese camino. Ah, sí, me he equivocado. Y luego se arrepienten con lágrimas y mocos y dicen no volver a hacer. Entonces tienen que voltearse e ir por el camino contrario, por el camino de la verdad. Pero si no lo hace así, Dios Padre no recibirá eso como arrepentimiento. Por eso el problema no es solucionado. Y así su espíritu también se vuelve acongojado. Y a pesar que se hayan arrepentido de todo corazón, si no se aparta de ese camino del pecado, no podrá decir que se ha arrepentido completamente. No podrá decir que ha dado un fruto digno de arrepentimiento. Por ello, después de ser sanado, suele volver a enfermarse. O aún habiendo dicho que se arrepintieron, no pueden recibir la respuesta. Entonces, ¿qué deberá hacer? Si se ha arrepentido de todo corazón, ahora no solo debe tener alerta al pecado, sino esforzarse por desechar la naturaleza pecaminosa que hay en el corazón. Y muchos creyentes se arrepienten del pecado, tienen alerta para no volver a cometer este pecado. Pero esta maldad está fusionada, ha llegado a ser uno mismo, está fusionada con su cuerpo y corazón. Por eso uno vuelve continuamente a esas viejas costumbres, a la pasada manera de vivir. Así es el aspecto carnal, el aspecto de una persona que tiene carne. Pero por eso uno no debe solamente esforzarse, uno debe cortar, quitar esa carne, esa maldad. Teniendo la naturaleza pecaminosa, no sabrá cuándo cometerá pecado otra vez, por lo que es realmente ansioso. Y aunque haya tenido cuidado y no haya cometido pecado, al no haber desechado la naturaleza pecaminosa, no podrá decir que ha sido santificado ni alcanzar una fe mayor. Por ello, si ha hecho un arrepentimiento verdadero, no solamente debe esforzarse por no pecar otra vez, sino también orar siempre para despojarse de esa naturaleza pecaminosa y desechar hasta su origen. Si queda un poco de raíz, podrá crecer nuevamente cuando considere que está en paz y podrá volver a pecar, por lo que no debe descuidarse pensando yo ahora no cometo pecado, sino hacer fuerza hasta desecharlo sin dejar ni un poco. Por ejemplo, hay una persona que le ha hecho sufrir y se arrepintió de haber hablado mal de esa persona por la incomodidad. Como la persona le hizo mal, primero uno lo aborrece y habla mal de esa persona. Y se dio cuenta que eso fue una falla y se arrepintió de ello. Con lágrimas y mocos dijo ante Dios, Padre, esto ha sido un aspecto muy malvado, ya no volveré a hacerlo. Y ha tomado la determinación y se arrepintió. Y ahora no habla mal de esa persona. Ya no habla de labios mal de esa persona. Eso es solamente haberse detenido en el camino al arrepentirse. Haberse detenido en el camino equivocado. Ahora debe convertirse. El convertirse es dirigirse hacia la dirección opuesta, es decir, a la dirección de bondad y verdad. En otras palabras, amar a la persona que le desagrada. No solamente dejar de hablar mal de esa persona, sino amar a la persona que le desagrada. Pero no lo están haciendo. No obstante, no lo están haciendo. Solamente han dejado de hablar mal de esa persona. Pero ese mal sentimiento tiene todavía en su corazón. Pero no se esfuerza ni por amar ni amar a esa persona. Y así no podrá decir que se ha convertido, que se ha apartado y ha dado el fruto digno de arrepentimiento. Solamente ha dejado de hablar mal de esa persona, pero no se ha convertido, no se ha apartado, no ha dado ese fruto digno de arrepentimiento. Por eso, aún orando, no puede recibir la sanidad ni la respuesta.
en realidad todavía no perdona a la otra persona en su corazón, lo aborrece. Es que la otra persona me hizo sufrir, pero no lo está perdonando. Tiene ese corazón que odia, a pesar de que recuerda lo que la otra persona le hizo mal y considera que es desagradable, no reconoce que tiene odio en su corazón y autojustifica su mal sentimiento. Yo me he arrepentido, he dejado de hablar mal de esa persona, pero todavía tiene maldad en su corazón. Tampoco siente que es una falla porque no ha hecho alguna maldad contra esa persona. Con esa clase de corazón, a pesar de que ore y sea fiel, su transformación será tardada y aunque desee recibir la respuesta y bendición, será inevitable que la respuesta se tarde. En ese momento debe darse cuenta que la incomodidad que tiene hacia la otra persona, tanto en su mente y sentimiento, como su sentimiento es maldad, y esforzarse por desecharla. El recordar lo que la otra persona le hizo y no dejar el pensamiento de haber sufrido por la otra persona es no perdonar y es un aspecto que no tiene amor. Ahora debe reconocer a sí mismo humildemente y orar. Ya en primera instancia se ha arrepentido de haber hablado mal y ya no habla mal. Pero ese corazón original que le ha incitado a hablar mal de esa persona está asentado en su corazón, está en su interior. Y ustedes deben descubrir esto y junto con dejar de hablar mal de esa persona, debe también descubrir y arrancar de raíz ese odio en su corazón. Y eso es dar el fruto digno de arrepentimiento. Espero que puedan chequear si no han tenido este aspecto en sus vidas. Al llevar nuestra vida decimos, sí, es que esta persona me ha hecho este daño. Hay muchas personas que tienen muy buena memoria y se acuerdan de todo eso, pero no es porque tengan muy buena memoria. No es porque ha sido la herida grande, es por un corazón que no perdona. Si es un corazón que perdona, si perdona a la otra persona, si tiene ese corazón de amor y bondad, aunque uno no se acuerda del daño que le hizo a la otra persona, puede olvidarse de ello. Y así, ¿cuánta paz tendrá en su corazón? Pero se acuerda de lo que la otra persona le hizo mal. Por ejemplo, si la otra persona ha hablado mal de usted, si se acuerda de ello, al ver a esa persona no podrá sentir paz en su corazón, no podrá amarlo. No es porque tenga buena memoria. No es porque la herida que recibió es muy grande. No. Es porque su corazón es pequeño, porque no tiene amor, porque no tiene bondad, porque no está perdonando a los demás. Espero que desde estas cosas puedan ustedes chequear y encontrar y arrepentirse. Y todo ello es la naturaleza, es lo que sale de la raíz del odio. Deben ustedes hallar esto y despojarse de ello. Aunque usted no lo haga de obras, aunque no lo haga de manera externa, no es que usted lo haga bien con ello, sino que también las cosas de la carne que hay en su corazón, con ese proceso debe usted despojarse de ellas. Algunos tienen incomodidad, pero lo dejan pasar. Han tenido esa incomodidad y oran en la noche, Padre, he tenido esa incomodidad con alguien, pero luego vuelve a tener esa incomodidad y eso vuelve repetitivo. Incluso cosas pequeñas, si se vuelven repetitivas, ¿cuándo serán transformados? Y aunque no cometa alguna obra de la carne, deben despojarse rápido de estas cosas de la carne porque no pueden seguir repitiendo solamente el arrepentimiento. Entonces, si se han arrepentido, no deben volver a hacer, sino también arrancar hasta la naturaleza pecaminosa que suscita, que también produce ese pensamiento carnal. Espero que cada día puedan orar sobre esto. Con este corazón, si ustedes se arrepienten con vergüenza de no haber perdonado, de haber odiado, si ustedes oran con todo su corazón, el Espíritu Santo les dará esa gracia y así se acordará mediante la inspiración del Espíritu Santo y también saldrá de su boca la siguiente oración. Porque se acordará de la oración del Señor que dice, perdónanos por nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nos recordamos, todos los días hacemos esta oración. Si no perdona estas cosas que la otra persona le ha hecho, ¿cómo? Y no ha perdonado,
¿Cómo podré yo recibir el perdón de Dios y sentir esa culpabilidad? ¿Qué tal si yo no recibo ese perdón de Dios al yo no perdonar a los otros? Y así al sentir esto en su corazón podrá hacer ese arrepentimiento verdadero. Estas cosas de la carne, estos pensamientos carnales también que hay, uno no va a decir, esto es muy pequeño, no podrá ser transformado. Si está recordando el error de la otra persona, de lo que la otra persona le hizo, si no está perdonando a la otra persona, me gustaría olvidar estas cosas, pero ¿por qué todavía sigo recordando estas cosas? No solamente culpar a la memoria, sino al yo no perdonar a la otra persona, no poder perdonar, no poder recibir el perdón de Dios. Así, al pensar así, querrá perdonar rápidamente a la otra persona, ¿no es así? Al sentir esto profundamente, al querer desechar rápidamente esta maldad y también de querer tener más esa bondad y amor, podrá hacer ese arrepentimiento sincero. Se sentirá sumamente avergonzado de no haber perdonado y de haber levantado barreras contra la otra persona y percibirá a sí mismo muy pequeño y malvado. A pesar de que la otra persona le hizo primero el daño, uno tenía ese mal sentimiento. Uno no ha golpeado a la otra persona primero, sino que la otra persona le hizo daño primero. Pero incluso el mal sentimiento que tuvo por ello, uno sentirá que uno es malvado. Así podrá desechar su maldad, hermanos. Es que yo cometí un poco de falla, la otra persona hizo este mal. A pesar de que la otra persona haya hecho una maldad muy grande, uno se olvida de ello. Padre, yo tengo esta maldad en mi corazón. Y al sentir así, será transformado. Eso es aborrecer la maldad, y con ese corazón debe orar con fervor, y si todos los días ora para desechar la maldad del corazón constantemente, tanto el odio como también el corazón pequeño que puede perdonar, que no puede perdonar, serán despojados. Si se arrepiente sinceramente con ese corazón que conoce que las cosas de la carne son pecado y quiere desecharlas, llegará a aborrecer el pecado y maldad. Y por ende surgirá ese fervor por desecharlo completamente, y cuando haga así fuerza, podrá desechar incluso la naturaleza pecaminosa. Eso es convertirse, corregirse, y es el fruto digno del arrepentimiento que Dios desea. Si ahora siendo transformado así, recibirá rápidamente la respuesta. Por cuestión de tiempo, les compartiré en otra ocasión, en un culto de la tarde. Les dije que, en primer lugar, para dar fruto digno de arrepentimiento, deben hacer un arrepentimiento sincero de todo corazón. Y si se han arrepentido de corazón sincero, junto con no volver a cometer ese pecado, deben esforzarse por arrancar esa naturaleza pecaminosa, esa maldad de su corazón. Les continuaré compartiendo los ejemplos. También hay un tercer nivel. Si ha desechado esa naturaleza pecaminosa, no será completo ese fruto digno de arrepentimiento. De esto les compartiré en una próxima ocasión. Y así ustedes dan ese fruto digno de arrepentimiento que es conforme a los ojos de Dios. No hay razón alguna para ustedes no recibir esa respuesta, sanidad y amor de Dios. Espero que ustedes tomen este mensaje como suyo y así salgan como frutos hermosos. Termina el mensaje. Amados hermanos, si nosotros nos damos cuenta del pecado y nos esforzamos por arrepentirnos de todo corazón ante Dios, Él dará la fuerza para arrepentirnos y derramará el espíritu de arrepentimiento, y así hace que demos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y damos fruto digno a ello, Dios reconocerá ello como fe, se alegrará y bendecirá con respuesta. Cuando Job descubrió la maldad del corazón a través de la prueba y se arrepintió en polvo y ceniza, Dios sanó la sarna maligna que tenía en todo su cuerpo, le dio el doble de los bienes que tenía antes y también le dio bendición de hijos. Asimismo, Jonás, que se había quedado atrapado dentro de un pez,
dentro de un pez al desobedecer a la orden de Dios. Cuando se arrepintió, Dios lo salvó, y el pueblo de Nínive también, al escuchar que serían destruidos por el pecado, se arrepintieron con ayuno y fueron perdonados. El 13º rey de Judá, Ezequías, también escuchó de Dios, que le dijo: morirás y no vivirás. Mas al arrepentirse con corazón quebrantado, su vida fue prolongada 15 años. De esta forma, aunque haya cometido maldad, y si se arrepiente de corazón, Dios acepta ese arrepentimiento. Entonces, ¿cuánto han hecho ustedes ese arrepentimiento sincero y han derribado ese muro de pecado? Espero que puedan chequear esto. Y ahora, habiendo dicho que se arrepentían, si se han arrepentido solo de formalidad, espero que puedan examinar esto. Y aún diciendo que anhelaban ser transformados, si no han percibido de corazón esa maldad y no se han esforzado por desecharlo realmente, espero que puedan orar y alabar ahora, y así hacer un arrepentimiento completo, y así recibir la respuesta y bendición que Dios Padre da ahora. Aunque no han podido escuchar completamente el segundo y tercer punto del fruto de arrepentimiento, de pronto se preocupen: ay, ¿será que puedo hacer el arrepentimiento sincero? No, no se preocupen por ello. Si ustedes se arrepienten de todo corazón, si ustedes se obedecen a la palabra que han escuchado hoy, Dios Padre dará esa bendición, sanidad y respuesta. Espero que salgan todos así, y así todos reciban esa bendición y respuesta. Pero, hermanos, para ustedes dar ese fruto digno de arrepentimiento y morar completamente en la luz, no es posible si solamente lo hacen para recibir la sanidad o respuesta, sino por amar a Dios, por amar al Señor, por conocer ese amor. Así rápidamente podrán aborrecer más la maldad y así desecharlo. Espero que puedan sentir el amor del Padre y del Señor, y al cantar estas alabanzas puedan arrepentirse de todo corazón.